TV, plataforma digital, la otra cara de... Buenas noches, amigos de Charlas de Leyenda. Buenos días para mí, su amigo Alejandro Romo, que en esta ocasión, como se darán cuenta, me encuentro en el Monumento a la Revolución, que pertenece a esta colonia, una colonia de tradición en México, sobre todo en la parte de cantinas. Estoy en la colonia Tabacalera, una colonia que realmente es de reciente creación, considerando la Ciudad de México. La Ciudad de México durante casi 4 siglos realmente era una ciudad muy pequeña, una ciudad que estaba considerablemente circundada de Eje Central o la zona de la Alameda hacia la zona de San Lázaro, que era más o menos la distancia que podíamos hablar a partir de estos ejes que tenemos. Sin embargo, es a raíz de finales del siglo XX cuando se da una expansión. Sin embargo, esta expansión se va a dar sobre terrenos que pertenecían a un marqués, después a un conde, pero que inicialmente, realmente, aquí eran los maizales, los pastizales de la Ciudad de México. Gran parte de lo que era el ganado mayor que existía en la Ciudad de México se lo traían aquí a que pastara, aquí a que hiciera este ejercicio de comidas. Sin embargo, posteriormente, como les digo, lo que va a comprar estos terrenos la marquesa de Sierra Nevada. Y posteriormente ella va a regalarle estos terrenos a su hijo, el conde de Buenavista, que es actualmente una colonia que está pegada aquí en lo que es la colonia Tabacalera. Sin embargo, como les digo, la colonia Tabacalera realmente es una colonia que ha perdido lo que es esta parte de la habitación. Realmente es una colonia de oficinas. Estamos hablando de que tendrá alrededor de unas 3.500 personas viviendo aquí en la colonia y unas 10.000 personas que llegan en tiempos de trabajo. Aquí estamos también en una de las plazas, o la segunda plaza en cuanto a tamaño que tiene la Ciudad de México. Es la segunda después del Zócalo, esta plaza de lo que en algún momento iba a ser el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, en época de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz le da la construcción de este monumento, este palacio, al francés Émile Ebrard. Sin embargo, para el año de 1910 esto se ve suspendido por la Revolución Mexicana, y derivado de la Revolución Mexicana, pues obviamente gran parte de lo que eran los sueños de Porfirio Díaz se acabaron. Y uno de los sueños que se acabaron fue precisamente este. Al final de cuentas, quedó solamente la parte central, lo que iba a ser una especie como de Capitolio, muy parecido al Capitolio en Estados Unidos. Sin embargo, solamente quedó eso. Durante mucho tiempo aquí se sirvió como paso de carros, sirvió inclusive como pruebas de aviones, porque en alguna ocasión por aquí se atrevió un piloto a cruzar una avioneta. Y además que posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XX, lo van a agarrar este espacio específicamente para hacer un mausoleo para los héroes de la Revolución Mexicana, más bien a los jefes de la Revolución Mexicana, porque habría que ver qué tan héroes eran, ¿no? Pero aquí están gran parte de ellos, Plutarco Elías Calles, el propio Lázaro Cárdenas, Carranza, están enterrados aquí. Decía Fidel Velázquez cuando se encontraba en la CTM, que qué bonito que estaban aquí, y qué bueno que estaban muertos y no se iban a agarrar a balazos. Sin embargo, como les digo, la colonia Tabacalera fue foco y centro también de muchas cosas. Por ejemplo, aquí, sobre la calle de Ponciano Arriaga, que es la calle que se encuentra justamente frente a mí, y que sería, para mayor referencia de ustedes, es la calle lateral que los comunica hacia Puente de Alvarado por el Frontón México. Ahí se estableció el edificio de ferrocarrileros. Para la historia de México, el edificio de ferrocarrileros es el primer edificio que se hace exprofeso para un sindicato. Para el sindicato de ferrocarrileros, ahí se hace ese edificio. Posteriormente se van a empezar a hacer una serie de edificios que van a ser parteaguas en la Ciudad de México. Un edificio también que tiene gran interés es justamente aquí, el que está enfrente a nosotros. Un edificio que desde la década de los 30 se va a establecer ahí, que es el Frontón México. Ahí en alguna ocasión, yo lo comentaba con México en el Corazón, por cierto,
lo comentaba que ahí fue la primera asamblea del CEN del PAN. La creación del Partido de Acción Nacional se dio justamente en el Frontón México, en 1938. Sin embargo, también era la época en que aquí en los Méxicos se distinguía por tener grandes campeones de la pelota vasca. Esta pelota denominada como el Jay Alay. Bueno, aquí se practicaba, además de ser una de las pocas canchas que donde se practicaba el Jay Alay. Sin embargo, nos vino la época del 1990, nos viene la época de la crisis, y resulta que es incosteable esta parte del Jay Alay y se pretende hacer de alguna u otra manera un centro de espectáculos que pudiera subsidiar esta parte del Jay Alay. No se va a lograr, y en el año de 1996 desgraciadamente va a caer en una huelga que se postergó alrededor de 21 años. No fue sino hasta el año del 2017 cuando Miguel Ángel Mancera agarra y logra zafar este candado de la huelga, y se hace la inauguración nuevamente del Jay Alay México, el Frontón México, solamente que ahora sí ya tiene un pequeño espacio de espectáculos, además que también ya cuenta con un casino para subsidiar el edificio. Y bueno, otra de las cosas que tiene lo que es la Colonia Tabacalera es uno de los edificios más viejos que existe en la Ciudad de México, el edificio de la Lotería Nacional, el famoso edificio El Moro, que se encuentra a mis espaldas. Allá a lo lejos, entre estas dos torres, se ve lo que en algún momento, imagínense, fue el rascacielos de la Ciudad de México, uno de los edificios más altos, con sus 107 metros de altura. Pues bueno, competía, más bien lo que agarraba al edificio Ermita y al edificio de la Nacional, los opacaba. Al final de cuentas, este era el rascacielos. Ahora lo podemos ver cómo está franqueado por 3 edificios, los cuales obviamente son mucho más altos que él. Sin embargo, algo interesante que todavía tiene el edificio del Moro es que es el primer edificio que está construido de manera inteligente. Es anterior a la propia Torre Latinoamericana. Aquí cuenta con un sistema de albercas que está en el fondo, que cuando llega a algún edificio, establecerse por ejemplo un edificio más alto y empieza a ladear el piso, simple y sencillamente a través de válvulas se va regulando los niveles de agua y el edificio ya se mantiene en pie. Y bueno, al final de cuentas, ahí lo tenemos al edificio El Moro, un edificio que estaba construido sobre la casa de don Ignacio, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, de Ignacio de la Torre y Mier. Don Ignacio de la Torre y Mier era el yerno de Porfirio Díaz, era el esposo de Amadita, la hija consentida de Porfirio Díaz. Y bueno, si ustedes han escuchado aquella historia, o ustedes se han preguntado alguna vez por qué en los regimientos no hay regimiento 41, por qué las credenciales de los policías, de las corporaciones, sobre todo marciales, no trae el número 41. Bueno, porque el número 41 está asociado con la homosexualidad, y esta es derivado de una fiesta que se dio ahí en lo que estaba antes del edificio El Moro, que era la casa de don Ignacio de la Torre y Mier. Bueno, ahí se supone que encuentran vestido de mujer al yerno del presidente de la República. Y no, hombre, qué escándalo tener al yerno de la República, al yerno del presidente de la República ahí, totalmente vestido con su bigotito, bien. No, bueno, no sé si ustedes han visto alguna litografía del señor, pero el señor usaba bigote y bien perfectamente encerado. Pues bueno, pues imagínense con su bigote encerado y perfectamente sus medias bien puestas, y su vestido también, y su corsé bastante ceñido. Bueno, es encontrado ahí. Sin embargo, estamos hablando que eran 21 parejas. Estaríamos hablando de 42 personas. Sin embargo, la policía, al darse cuenta que era el yerno del presidente, lo van a esconder en un closet y solamente se van a llevar a 41. Por eso el número está asociado a 41, porque no había un 42. El 42 estaba escondido en el closet. Al día siguiente, cuando lo sacaron, que ya va precisamente la hija del presidente a tocar la puerta, y cuando llegan, un policía se adelanta y le toca el closet al señor. Don Ignacio, ya sálgase, ya puede salir del closet. Bueno, ahí está otro dato inútil. La salida del closet. Al final de cuentas, también nos viene esta famosa fiesta del 41. Y bueno, al final de cuentas, como les digo, aquí sobre la calle de Arista, aquella que se encuentra de aquel lado, vamos a encontrar todavía un par de
de cantinas de bohemia. También en esta colonia es famosa, porque igual, si ustedes caminan sobre esa calle de Arista, van a llegar a lo que es Puente de Alvarado. Pero una cuadra antes de Puente de Alvarado también se encuentra la casa del conde de Buenavista. Y atrás de la casa del conde de Buenavista, ya con este gobierno de la Cuarta Transformación, se colocó un monumento y una banca donde se encuentra una estatua dedicada al Che Guevara. ¿Por qué? Porque aquí el Che Guevara estuvo refugiado cuando estaban planeando lo que eran las revoluciones comunistas. Aquí, en esta colonia, es donde va a conocer a Fidel Castro. Fidel Castro y él, al final de cuentas, se conocen en esta colonia. Esta colonia es famosa por albergar a este tipo de personajes, exiliados, refugiados, artistas, gente de renombre. Aquí se encontraban también algunos casas estudios de algunos pintores famosos de aquella época. Aquí, en esta colonia tabacalera, que al final de cuentas sigue guardando esta magia que guardaba en un momento, porque algunos artistas todavía siguen viviendo aquí. Sin embargo, desafortunadamente, también se ha llenado también de hoteles de corta estancia. Estos hoteles de corta estancia que realmente se ocupan, como lo digo, corta estancia, para el uso de las prostitutas, porque al final de cuentas la zona se ha degradado al llegar a este nivel de prostitución. También se ha considerado que esta colonia específicamente, como también albergaba uno de los oficios más antiguos que existen. No estoy hablando del que se imaginan, ese sí también está aquí, lo acabo de mencionar. El otro, el chisme. Y el chisme, ¿dónde va a estar plasmado? En las noticias. Y las noticias a su vez están plasmadas en los periódicos. Gran parte de los expendios de periódicos y casas periodísticas que se encuentran en México están en la colonia tabacalera. Aquí, al final de cuentas, empiezan además su labor muy temprano. Estamos hablando que es una labor que empieza como a las 4 de la mañana, un poquito antes. Uno empieza a ver cómo llegan y empiezan a abrir las cortinas que se encuentran sobre Puente de Alvarado, o se encuentran inclusive sobre esta parte del eje 2, donde uno empieza a ver cómo se empieza a repartir el periódico que les va llegando en ese momento. Aquí, periódicos que al final de cuentas se encuentran del otro lado, en lo que sería la esquina de la Información, en la calle de Bucareli. Sin embargo, se dice también por eso que esta colonia es una colonia en la Ciudad de México que nunca duerme. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque al final de cuentas las cantinas cierran tarde, y por un lado, y los periódicos abren temprano. Estamos hablando que el lapso realmente que descansa esta colonia será aproximadamente, aunque ustedes no lo crean, de una media hora. Y considerando que también se encuentra la prostitución, y además desde 24 horas, pues nunca descansa la colonia. Esta colonia es una colonia viva al 100%, una colonia que no descansa. Y bueno, al final de cuentas también, como tantas las colonias que están en la Ciudad de México, son colonias que, a pesar de que, como les digo, no es tan vieja considerando al centro histórico. Estamos hablando de que empieza esta colonia a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, pero no por ello dejó de tener leyendas, no por ello dejó de tener presencia. Al final de cuentas, esta colonia era parte de la Ciudad de México, era el paso obligado hacia el pueblo de Tlacopan. Es el paso donde en algún momento vimos, bueno, nosotros no lo vimos, vamos a imaginar que vimos el paso de Hernando de Cortés sobre la calle de Puente de Alvarado, llamada Puente de Alvarado precisamente por una anécdota, que es ese dato inútil, pero ahorita les digo porque se llama Puente de Alvarado, como dato inútil. Pero bueno, al final de cuentas, como les digo, esta colonia está llena de historias y llena de leyendas, pero como siempre, leyendas que al final de cuentas no me tocan a mí contarlas, sino otra persona las va a contar por mí. Por mi parte, los voy a dejar un momento con este personaje, que por cierto no le han puesto nombre, sigo esperando el nombre. Ya he recibido algunas propuestas medio raras que sigo sin tomar en cuenta. Pero bueno, por mi parte, en este momento yo me estaré retirando para poder que ustedes escuchen una leyenda que tiene que ver con esta colonia tabacalera. Los terrenos del conde de Buenavista
siempre fueron visitados por todos. Con gran pasión veía uno cómo transcurrían los días. Desafortunadamente la ciudad creció. Se instituyó esta colonia que creo que llaman Tabacalera, colindante con aquel palacio del conde de Buenavista, aquel palacio que en alguna ocasión fue ofrecido a Agustín de Iturbide, aquel palacio que en alguna ocasión más también fue dado a un personaje que venía del extranjero, a un personaje que al final de cuentas resultó que abandonó el país con su esposa, una mexicana. Creo que le llamaban Bazaine, y venía con un emperador de otro país. Sin embargo, aquí había cantinas, de esas cantinas donde en algunas ocasiones mi calidad de clérigo no me impidió entrar a ella, no me impidió poderme tomar aquel ron que estaba llegando a México, un ron que venía de Cuba, de la española. ¡Qué ron! Sin embargo, una de las cantinas a las cuales yo también solía asistía a un caballero de nombre Ramiro Mendieta. Este caballero era un hombre bonachón, era un hombre que tenía su casa aquí en esta colonia, era de los primeros hombres que vivían aquí. Todas las noches él acostumbraba a llegar aquí, tomaba una que otra copa y se iba a su casa. A veces, si veía algún necesitado, lo ayudaba con alguna moneda. Y durante el día, si veía que alguien no tenía que comer, lo ayudaba para comer. Era muy querido por la zona. Sin embargo, Martín Salvatierra era un zapatero. Era un zapatero que se había establecido también aquí en la colonia. Un zapatero que al final de cuentas no alcanzaba a subsistir. Derivado de ello, es que él con sus hermanos establecieron lo que en aquel momento era algo muy novedoso. Unos músicos vestidos de una manera muy extraña. Vestían como chinacos. Algunos les llamaban mariachis. Bueno, pues ellos establecieron una banda musical mejor conocida como un mariachi. Y buscaban en esas cantinas la manera de ganarse unos pesos más. Y estos pesos era a través de las canciones que ellos cantaban y tocaban además. Sin embargo, en cierta ocasión, el día había sido muy malo. Ellos venían caminando sobre la calle Puente de Alvarado, cuando de repente vieron cómo una luz roja se prendía y se apagaba y se movía de manera extraña. Hacía un movimiento como una especie de pirámide. Este movimiento al principio los espantó. Ellos pensaron que se trataba de algún espectro, algún ánima, y que estaba a lo lejos. Tremenda sorpresa se llevaron cuando llegó un caballero que traía un puro en la mano. Era don Ramiro. Qué bueno que los encontré, muchachos. Es necesario que ustedes asistan a mi casa. Es necesario que ustedes vayan a esta dirección y además que vayan a esta dirección, que toquen. Ellos dijeron, claro que sí, pues para eso estamos. Pero sí, no se preocupen, muchachos. ¿Qué es lo que ustedes requieren? Un anticipo. Se los doy el anticipo. Agarró y les dio el anticipo. Y es más, les dijo, yo sé lo que dice el dicho, que músico pagado toca mal son. No importa, les pago todo, pero vayan. Ellos, ni tados ni perezosos, al ver que ya habían estado totalmente pagados, Martín Salvatierra y sus hermanos fueron a esa casa de don Ramiro. Y ya estando en la casa de don Ramiro, al tocar a la puerta, les abrió una mujer vestida de negro. ¿En qué puedo servirles, caballeros? Disculpe, señora, somos músicos. Sí, por favor, pasen, los estábamos esperando, pasen. Pensábamos que ya no iban a llegar.
Al principio a Martín se le hizo extraño esa petición, lo que le decía la señora. Sin embargo, entraron. Oigan, pero muchachos, ¿quién los mandó a ustedes? Porque al final de cuentas pensábamos que no íbamos a poderlos contratar. Pues nos contrató un señor bajito, medio gordito, fumaba puro, por cierto, señora, y nos dijo que se llamaba Don Rodrigo. No puede ser Rodrigo. Sí, nos dijo que era Don Rodrigo Mendieta. Él nos contrató. Les digo que no puede ser Rodrigo. Pero bueno, ya que estén aquí, aprovechemos para tocar. Les pido, por favor, que toquen un vals. Toquen el vals de Carmen. A Ramiro le encantaba ese vals. ¿Le encantaba, señora? Sí, le encantaba. La petición de que ustedes vinieran es porque Ramiro había pedido en vida que el día de su velorio fuera velado con música, y con música de mariachi. Ellos al principio dijeron: no, señora, usted está equivocada, el señor Ramiro nos acaba de contratar, el señor Ramiro no puede estar muerto. Es más, Martín, de manera curiosa, llevó las manos a la bolsa para sentir si todavía tenía ese pago, porque empezaba a creer que don Ramiro estaba muerto. Sí, ahí estaba ese pago. Sin embargo, al acercarse al ataúd y ver quién estaba en el ataúd, se dieron cuenta que el mismo hombre que los había contratado 20 minutos antes estaba ahí, tendido el día de su muerte. Al final, don Ramiro salió a cumplir la última promesa que había hecho, que su velorio se realizara con música. Martín de Salvatierra siguió tocando, siguió viviendo en la zona y siempre siguió recordando a don Ramiro, el cual jamás se volvió a manifestar. Esa noche don Ramiro se le veía en el rostro una sonrisa como si estuviera disfrutando de sobremanera ese vals, el vals de Carmen. ¿Qué les pareció la leyenda? Bastante interesante lo que pasa en esta colonia, ¿verdad? Pero bueno, yo les había prometido el dato inútil, y el dato inútil es Puente de Alvarado, una calle que va a recibir el nombre, según Luis González Obregón, derivado de que Pedro de Alvarado, el conquistador que venía con Hernando de Cortés, la noche triste, terminó huyendo en la retaguardia, y al final es el último que queda de los que estaban en la retaguardia y escapa. Dice Pedro de Alvarado que él usó una vigueta para brincar cerca de 23 metros en una especie como de uso de jabalina. Obviamente es poco creíble. Realmente lo que parece que es un resto de un puente que se había quedado, y Pedro de Alvarado por ahí llegó a escapar, y por eso se llama Puente de Alvarado. Ese es el dato inútil del día de hoy. Y bueno, ya saben, agradecemos su presencia y que de hecho que hayan observado este programa. También contamos con su preferencia. Denle likes a nuestras páginas. Obviamente agradecemos a la producción Hola TV. Ustedes, por favor, también denle like a la página Hola TV. Es importante para nosotros, al igual que para Charlas de Leyendas, que también es importante que le den like a nuestras páginas. Ahí también tenemos eventos, tenemos conferencias, tenemos pláticas, tenemos leyendas, tenemos de todo. Al final de cuentas es parte de la difusión cultural que estamos trabajando. Como les digo, entonces agradezco a ustedes su presencia, agradezco a Oralia y a Lorena, que el día de hoy no se presentó, pero bueno, les agradezco el hecho de la producción de Hola TV y del programa, y que hacen posible este programa Charlas de Leyendas. Y bueno, por mi parte es todo. No se olviden, mi nombre es Alejandro Romo y contamos con su preferencia. Muchas gracias y muy buenas noches para ustedes. Les digo buenos días para mí. Hasta la próxima.